Bienvenido a tu canal favorito, Economía y Libertad. Colombia está viviendo la peor crisis de salud de las últimas décadas. Esta situación no se veía desde hace más de 25 años, cuando el sistema estaba completamente en manos del Estado. Hoy, los hospitales están al borde del colapso, los pacientes no reciben los medicamentos a tiempo, las cirugías se suspenden por falta de pagos y el sistema completo corre el riesgo de derrumbarse. ¿La razón? El propio gobierno está desmantelando la estructura que permitió durante décadas que millones de colombianos accedieran a la salud. Lo está haciendo por decisión política, para imponer un modelo estatizado que ya probamos y que fracasó rotundamente. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es necesario conocer cómo funciona hoy el sistema de salud en Colombia. ¿Cómo se logró transformar un modelo fallido en uno funcional? ¿Qué factores lo han deteriorado en los últimos años? ¿Y cuál es la verdadera solución para garantizar un sistema más eficiente, accesible y sostenible? También exploraremos lo que ha ocurrido en países que entregaron por completo la salud al Estado y qué lecciones nos dejan sus fracasos. El colapso del seguro social y el nacimiento del modelo mixto. El sistema de salud colombiano se transformó radicalmente con la Ley 100 de 1993, impulsada durante el gobierno de César Gaviria. Esta ley creó un modelo mixto que reemplazó al antiguo Instituto de Seguro Social, el cual era 100% estatal, ineficiente y colapsado. Todos aquellos que vivieron la salud en Colombia antes de esta reforma lo saben. Conseguir una cita era una odisea. Esperar por una cirugía podía tomar años y muchas veces había que mendigar atención o tener palanca política para ser atendido. Los hospitales públicos estaban en ruinas, desabastecidos, capturados por sindicatos y manejados por las porosas manos de los políticos. El Instituto de Seguro Social en sus últimos años acumulaba deudas superiores a los 2 billones de pesos y tenía una cobertura apenas del 25%. La tasa de mortalidad infantil superaba los 35 por cada 1.000 nacidos vivos. Era un sistema completamente burocrático, donde nadie respondía, donde no existía ningún incentivo para mejorar, innovar ni atender bien al paciente. Y esto tiene una explicación clara. Cuando los servicios están en manos de políticos, el objetivo deja de ser atender bien al ciudadano y pasa a ser el de repartir contratos, ubicar amigos y controlar presupuestos para obtener poder. El interés de un político rara vez está en prestar un buen servicio, está en mantenerse en el poder, negociar favores, usar el sistema como una fuente de clientelismo o enriquecimiento. Por eso, los hospitales públicos eran centros de corrupción, donde lo último que importaba era el paciente. ¿Cómo funciona hoy el sistema de salud? Con la llegada de la Ley 100, el sistema dio un giro. Se creó un modelo mixto donde intervienen 3 actores clave: la ADRES, las EPS y las IPS. La ADRES es la entidad pública que administra los recursos del sistema. Recauda el dinero que proviene de las cotizaciones de los ciudadanos y de aportes del Estado. Luego gira ese dinero a las EPS, que son las aseguradoras encargadas de gestionar la atención médica de los afiliados. Programan citas, autorizan procedimientos, entregan medicamentos y contratan con las IPS. Ejemplos de EPS ampliamente conocidas en Colombia son Sanitas, Sura, Compensar y Nueva EPS. Las IPS, por su parte, son clínicas, hospitales y centros médicos que prestan directamente los servicios de salud. Algunas son públicas, otras son privadas. Lo importante es que ahora hay competencia entre ellas. Este nuevo sistema permitió que la cobertura en salud pasara de un escaso 25% en los años 90 a más del 97% hoy. La mortalidad infantil bajó de 35 por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 12 en 2020. La esperanza de vida se elevó de 67 a más de 76 años. Y por primera vez, millones de colombianos de bajos recursos pudieron acceder a tratamientos, procedimientos y medicamentos que antes eran exclusivos de quienes podían pagar de su bolsillo. No es un sistema perfecto, pero es infinitamente superior al que existía. Y todo gracias a la introducción de competencia, gestión privada y libertad de elección. La competencia como motor de mejora en la salud. Cuando se habla de salud, lo primero que debe garantizarse es el acceso y la calidad. Y para eso se necesita algo que ha demostrado funcionar: la competencia. En Colombia, gracias a la existencia de múltiples EPS, clínicas y centros médicos privados que compiten entre sí, se generó un ecosistema donde la mejora constante es una necesidad. Si una EPS atiende mal, las personas pueden cambiarse.
Si un hospital es deficiente, pierde contratos. Esa presión natural del mercado obliga a mejorar continuamente. Ejemplos como Sanitas o Sura, que han sido de las EPS mejor calificadas por los usuarios, muestran que sí es posible tener buenos resultados cuando hay buena gestión, alianzas con clínicas privadas y control financiero. Estos actores invierten en tecnología, capacitan al personal y mejoran la infraestructura porque tienen un incentivo claro: atraer y mantener a los usuarios. Y es importante entender que esta mejora solo fue posible cuando se le quitó el control total al Estado y se permitió que el dinero dejara de pasar exclusivamente por las manos de los políticos. Fue el ingreso de los privados, con su capacidad de innovar, de competir y de rendir cuentas, lo que permitió transformar un sistema colapsado en uno funcional. Cuanto más privado sea un sistema de salud y cuanto más mercado tenga, mejores son sus resultados. Porque solo cuando hay incentivos reales, competencia efectiva y libertad de elección, se prioriza al paciente y no al burócrata. El éxito del sistema de salud colombiano en las últimas décadas no fue casualidad, fue producto de restarle poder al Estado y devolvérselo a los ciudadanos. ¿Por qué privado y no público? A lo largo de la historia, los modelos de gestión privada han demostrado ser más eficientes, sostenibles y enfocados en resultados que los sistemas estatales. Sin embargo, la izquierda ha intentado por décadas estigmatizar todo lo que sea privado, como si lucrarse legítimamente fuera inmoral, mientras romantizan al Estado como el único capaz de garantizar derechos. Pero la verdad es otra. Lo privado funciona mejor porque responde a incentivos claros, mide resultados y tiene un doliente. En cambio, lo público, en manos de burócratas, suele estar regido por intereses políticos, clientelismo y ausencia total de responsabilidad. El lucro no es algo negativo. Todo lo contrario. Es un incentivo poderoso que, cuando está bien canalizado, beneficia a todos. Pongamos un ejemplo claro. Imagina que necesitas una cirugía vital. Tienes dos opciones. El primer médico cobra caro, pero tiene un historial impecable. Todos sus pacientes salen bien, nunca ha tenido complicaciones y es el más buscado del país. El segundo médico cobra poco, pero la mayoría de sus pacientes termina con complicaciones graves. ¿Cuál eliges? La respuesta es obvia. Todos pagaríamos lo que fuera por atendernos con el médico que ofrece calidad, seguridad y buenos resultados. Y no nos molestaría que ese médico gane mucho dinero. Al contrario, lo merece, porque está salvando vidas, porque está ofreciendo un servicio valioso y la gente, de forma voluntaria, está dispuesta a pagar por él. Esa es la esencia del mercado. Este principio aplica también al sistema de salud. Una EPS que ofrece buen servicio, que entrega los medicamentos a tiempo, que agiliza citas y autoriza tratamientos oportunamente, merece ser remunerada. ¿Por qué? Porque está haciendo bien su trabajo, porque está sirviendo a la comunidad, porque quienes pagan lo hacen voluntariamente y reciben un beneficio real a cambio. Y mientras esa EPS compita con otras que también quieren mejorar, todos ganamos: el usuario, el prestador y el sistema. Lo público, por el contrario, no responde a estos incentivos. Si un hospital público falla, no quiebra. Si maltrata al paciente, no pierde usuarios. Si gasta de más, simplemente pide más presupuesto. Nadie responde, nadie compite, nadie mejora. Y ahí es donde empieza el verdadero desastre. Si este análisis te está pareciendo útil y revelador, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir creando contenido con datos, argumentos y sin censura. El plan de Petro para destruir el sistema mixto. El presidente Gustavo Petro ha dicho públicamente que quiere desmontar el sistema actual. El plan es eliminar las EPS, centralizar los recursos en la ADRES y que sean las gobernaciones y alcaldías quienes manejen la red de hospitales públicos en sus territorios. Eso significa que ya no habría libertad de elegir EPS, ni competencia entre aseguradoras, ni incentivos para mejorar. En palabras del propio presidente, chu chu chu, el sistema se cae solo. Y eso es precisamente lo que está haciendo, lo está dejando caer. Interviene EPS, que funcionaban bien, retrasa los giros, crea caos, y luego culpa al sistema. Pero en realidad es él quien lo está saboteando. Estas decisiones tienen consecuencias graves: miles de procedimientos cancelados, pacientes desatendidos, escasez de medicamentos, aumento de la presión sobre los hospitales públicos y un retroceso en los indicadores que tanto costó mejorar. El objetivo no es mejorar la salud, es concentrar el poder político sobre los recursos y los ciudadanos. Mentiras del gobierno y la narrativa para justificar el colapso.
Para imponer su reforma, el gobierno de Gustavo Petro ha tejido una narrativa sustentada en mentiras cuidadosamente repetidas, buscando culpar a los actores privados del sistema por la crisis que él mismo ha provocado. Petro miente de forma sistemática y deliberada, manipula datos, cambia el sentido de los hechos y crea enemigos ficticios para justificar sus decisiones autoritarias. Primera mentira, que las farmacias y las EPS están acaparando medicamentos. Esta afirmación no solo es falsa, sino que ignora por completo lo que realmente ocurrió. La escasez comenzó justo cuando el gobierno centralizó la compra y distribución de medicamentos, retirando esa responsabilidad a quienes sí tenían la logística para cumplirla. El resultado: insulinas que no llegan, tratamientos para epilepsia interrumpidos, medicamentos para VIH, cáncer y antibióticos básicos desaparecidos de farmacias y hospitales. Uno de los momentos más vergonzosos fue cuando el propio gobierno Petro visitó las instalaciones de Audipharma en Pereira. Allí señaló que la bodega contenía medicamentos acaparados por los privados, pero omitió aclarar que se trataba de una bodega de tránsito logístico. Los medicamentos estaban en proceso de distribución y en cantidades ínfimas frente a la demanda nacional. Lo más grave fue que, en sus trinos posteriores, Petro mencionó un medicamento que ni siquiera correspondía a la realidad del inventario, evidenciando su ignorancia o su voluntad de manipular la información. Segunda mentira, que la EPS se están robando la plata. Las EPS están reguladas por la Superintendencia Nacional de Salud. Deben reportar detalladamente en qué gastan cada peso y tienen topes de rentabilidad. Muchas han operado a pérdida o han quebrado. ¿Dónde está el enriquecimiento entonces? El robo no está en las EPS. El deterioro viene del saboteo del flujo de recursos por parte del gobierno, que no gira los pagos oportunamente. Esta narrativa busca generar indignación, enemistar a la gente con los prestadores privados y justificar la intervención total del sistema. Pero detrás de ese discurso moralista se esconde un proyecto ideológico de estatización y control. El fracaso de los modelos estatales, Cuba y Venezuela. La idea de que el Estado debe ser el único administrador del sistema de salud no es nueva. No la inventó Gustavo Petro. Fue usada por dictadores como Hugo Chávez en Venezuela y Fidel Castro en Cuba, quienes promovieron el control estatal total bajo el pretexto de la equidad y el acceso universal, pero lo que vendieron como justicia social terminó en tragedia. Ya sabemos cómo termina esta historia. Y Colombia está en camino de repetirla si no se detiene a tiempo. El recorrido por los sistemas estatales de salud en países como Cuba y Venezuela no es una advertencia lejana. Es una experiencia comprobada de lo que ocurre cuando el control absoluto lo asume el Estado. Ambos son ejemplos vivos de cómo los modelos estatales de salud, aunque en teoría prometen igualdad y acceso universal, en la práctica terminan condenando a sus ciudadanos a un sistema decadente, precario y profundamente injusto. En Cuba, el sistema de salud ha sido usado como bandera propagandística del régimen, pero detrás de las cifras maquilladas, la realidad es alarmante. Hospitales sin agua ni electricidad constante, quirófanos sin anestesia, escasez de guantes, gasas, antibióticos y jeringas. Los cubanos deben llevar sus propios insumos para ser atendidos y muchas veces también comida, sábanas e incluso jabón. Los médicos, mal pagados, emigran o son enviados a misiones en el exterior, dejando al país sin profesionales suficientes. Y mientras tanto, el régimen presume de un sistema gratuito, que en realidad está completamente colapsado. En Venezuela, la situación es aún más crítica. Luego de expropiar clínicas privadas, farmacias y laboratorios, el Estado asumió el control absoluto del sistema. ¿El resultado? Más del 80% de los hospitales están en estado crítico. No hay insumos básicos, los quirófanos están cerrados, los pacientes mueren esperando atención y las mujeres dan a luz en pasillos sin atención médica. La mortalidad materna y neonatal se disparó y enfermedades erradicadas como la malaria y el sarampión regresaron por falta de control sanitario. Estos ejemplos no son extremos aislados. Son el reflejo de lo que sucede cuando la salud deja de ser un servicio gestionado con responsabilidad y eficiencia y se convierte en un instrumento de poder político. Y ese es precisamente el modelo que Petro quiere imponer en Colombia. ¿Qué se debería hacer en cambio? Frente al evidente deterioro del sistema y al intento de imponer un modelo que ya ha fracasado históricamente, es fundamental replantear el rumbo desde una perspectiva coherente, con los principios del libre mercado, la eficiencia y la responsabilidad individual. La salud no debe estar secuestrada por el Estado. La solución no es más intervención, sino más libertad.
no es estatizar, sino desregular. El sistema no necesita más burocracia, sino más mercado. ¿Por qué? Porque la salud, al igual que cualquier otro bien económico, responde a las leyes universales de oferta, demanda, precios e incentivos. Durante siglos, el alimento y el vestido eran bienes escasos. Hoy son accesibles gracias a que se dejaron en manos del mercado. La competencia redujo costos, mejoró la calidad y amplió el acceso. Eso mismo ocurre cuando se permite que la salud opere con lógica de mercado, mejora la eficiencia, se reducen los tiempos de espera y se amplía la cobertura sin necesidad de intervención estatal. El modelo ideal no es uno estatizado donde los políticos decidan quién vive y quién muere, sino uno donde exista una red amplia de prestadores privados, seguros voluntarios, precios transparentes y libertad de elección. Países como Singapur, Suiza, Alemania o Chile han aplicado modelos con fuerte participación privada, libertad de aseguramiento y competencia entre prestadores, logrando resultados superiores en cobertura, calidad y sostenibilidad. No debemos caer en la falsa creencia de que sin el Estado no habría acceso a la salud. Al contrario, es el Estado quien con su intervención ha generado históricamente la escasez, los sobrecostos y la corrupción en los sistemas públicos. Cuanto más control estatal, más rigidez, más clientelismo y menos eficiencia. No se debe atacar la privatización, se debe comprender que es la única vía realista para avanzar. Lo verdaderamente peligroso es entregarle todo al Estado, porque cuando no hay incentivos, cuando no hay consecuencias y cuando nadie responde, lo que queda es un sistema donde el paciente se convierte en una estadística más. Colombia necesita más competencia, más libertad para elegir, más incentivos bien alineados y un marco regulatorio mínimo que permita la innovación y el acceso real. Esa es la vía responsable para construir un sistema de salud digno, eficiente y sostenible en el largo plazo. Hoy Colombia está frente a una encrucijada. Tenemos un sistema que, con sus defectos, ha salvado millones de vidas gracias a la apertura, la competencia y la libertad. Y tenemos un gobierno que prefiere dinamitarlo para imponer una visión ideológica que ya fracasó en el pasado. La salud no puede ser el experimento de ningún político. La vida de millones de colombianos no puede quedar en manos de una burocracia que no responde, que no rinde cuentas y que ya ha demostrado su ineficiencia. Porque entregar la salud al Estado es condenar a los más pobres a las filas, al abandono y al silencio. Es borrar décadas de progreso. Y es convertir un derecho fundamental en un privilegio sujeto a decisiones políticas. Hoy, más que nunca, Colombia necesita una ciudadanía informada, crítica y consciente. No permitamos que el miedo ni la desinformación nos lleven a perder lo que tanto nos ha costado construir. Si este contenido te pareció valioso, te invito a que lo compartas, te suscribas al canal y dejes tu opinión en los comentarios. No olvides activar la campanita para que sigamos informando sin filtros. Hasta pronto.